Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 30 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Serie exponencial compleja de Fourier. Comencemos. Buenas tardes, bienvenidos a la lección 30 del curso Circuitos en Corriente Alterna. En la lección de hoy vamos a continuar con la serie exponencial de Fourier. En la clase pasada comenzamos con el tema de serie de Fourier. Vimos la serie trigonométrica. Les había adelantado que habían tres formas de expresar la serie de Fourier. Una de ellas era como una suma de senos y cosenos, que esa era la serie trigonométrica. La segunda opción es con una serie de cosenos desfasados. Vean que esa también se puede hacer como una serie de senos desfasados, ya que se puede convertir de un coseno a un seno fácilmente, aunque lo normal o la convención es usar cosenos. Ahora vamos a ver la tercera forma de la serie de Fourier, que es la serie exponencial compleja. Esta forma es más concisa al ser presentada o expresada en términos de exponenciales complejos. De hecho, a lo largo del curso ya hemos manejado números complejos ampliamente en forma fasorial o bien también que es una forma más compacta de la forma exponencial compleja. Entonces, espero que esta forma de ver la serie de Fourier en términos de exponenciales complejos no se les haga tan complicada. Entonces, para derivar la forma exponencial, se comienza con la forma trigonométrica. Habíamos dicho que podíamos expresar f de t como un coeficiente a sub 0, que recordemos este es el valor de c de la señal, o el offset, o valor promedio. Y vamos a tener aquí una sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los coeficientes a sub n, que multiplica a coseno de n omega 0 t, más bn, que multiplica a seno de n omega 0 t, donde omega 0 habíamos visto que es 2pi entre t mayúscula, o sea, la frecuencia fundamental de la señal que podemos ver a partir del gráfico. Ahora, mediante la identidad de Euler, esta nos decía que coseno de, o bien podemos convertir coseno de n omega 0 t a una suma de exponenciales complejos conjugados en la forma e a la jn omega 0 t más e a la menos jn omega 0 t entre 2. Y para el seno tenemos una forma parecida, solamente que aquí restamos y tenemos aquí j2. Seno de n omega 0 t es igual a e a la n, e a la jn omega 0 t menos e a la menos jn omega 0 t. Entonces vean, ya esto lo habrán visto desde hace rato, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Las voy a marcar aquí en verde, básicamente. Y recuerden que siempre que nos encontremos exponenciales complejos conjugados, vamos a poder justamente combinarlos. Y eso nos va a generar una señal real sinusoidal, que es lo que andamos buscando. Siempre tener señales o expresiones reales matemáticas, ya que en la vida real pues no tenemos señales imaginarias o complejas, ¿verdad? Son meramente un artilugio matemático. Entonces, si sustituimos lo que es coseno por acá y lo que es seno por acá, ¿qué nos va a quedar? Que f de t es igual a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n medios, que multiplica a e a la jn omega 0 t más e a la menos jn omega 0 t menos jbn medios, que multiplica a esa expresión por acá. La voy a copiar.
Ahora la idea es agrupar los exponenciales, bueno, de potencia positiva y los de potencia negativa. Entonces, esto nos va a dar a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de e a la j n omega 0t, que multiplica a sub n menos j b sub n entre 2, más e a la menos j n omega 0t, que multiplica a sub n más j b sub n entre 2. Bueno, aquí podemos poner un paréntesis para agrupar todo esto dentro de la sumatoria, ¿verdad? De aquí se puede observar que c sub n es igual a un medio de a sub n menos j b sub n. Y esto para, bueno, n igual a 1, 2, 3, ahí hasta infinito, teóricamente. Pero vean que por este otro lado tenemos una expresión un tanto diferente. De hecho, la conjugada. Por acá tenemos a sub n menos jb sub n y por acá tenemos a sub n más jb sub n. Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos c por, o bien, más bien, n por menos n? Vamos a tener que a sub n es igual a sub menos n y b sub menos n es igual a menos b sub n. Esto debido a que, bueno, a las propiedades de simetría del coseno y el seno. ¿Cómo es coseno de un ángulo negativo? Eso es igual a coseno del ángulo, por ser una función par. Y seno de menos ángulo es igual a menos seno del ángulo, por ser impar. Habíamos visto la vez pasada, bueno, que justamente a sub n contiene la parte par, debido a que los coeficientes justamente se obtienen por medio de la multiplicación de f de t con coseno, y la parte impar va a estar dada por los coeficientes b sub n, que de esta manera los c sub menos n entonces son a sub n más j b sub n por un medio. Y finalmente se cumple que c sub n es igual a c sub menos n conjugado, que esta es una propiedad que ya les había mencionado anteriormente, la cual se llama simetría hermítica, aunque ese es un término poco más avanzado que vamos a ver en señales y sistemas. Pero bueno, siempre me gusta adelantarles cosas de señales en este curso porque, bueno, aprovecho que doy los dos y justamente me parece que uno es la continuación del otro, más o menos. Entonces van a haber temas muy recurrentes. Y adicionalmente, bueno, tenemos que C sub 0 es igual a sub 0. Finalmente, entonces ya vamos a llegar a una expresión. Tenemos que f de t es igual a c sub 0 más la sumatoria que va de n igual a 1 hasta infinito de c sub n por e a la jn omega 0t más la sumatoria que va de n igual a 1 hasta infinito de c sub menos n e a la menos jn omega 0t. Esto podemos expresarlo, bueno, de una manera, o bien podemos unificar o ingresar el c sub 0 hasta sumatoria, aprovechando que e a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces nos quedaría justamente c sub 0, lo cual aplica. Es decir, hay continuidad. O la expresión general nos da la misma expresión particular. Entonces vean que aquí podemos unificar el c sub 0 a esta sumatoria, nos queda c sub n e a la j n omega 0t. Y a esta podemos hacerle, hagamos que n sea igual a menos n. O bien a cualquier n simplemente multipliquémosle por menos 1. Nos queda entonces la sumatoria
de n igual a menos 1 hasta menos infinito de C sub n e a la j n omega 0t. Entonces vean que ya con esto vamos a tener el mismo argumento de la sumatoria, solamente que van en límites distintos. Vean que esta va de menos infinito a menos 1 y esta va de 0 a infinito. Entonces, bueno, están una a la par de otra, ¿verdad? Y con esto ya podemos llegar a una sola expresión unificada, donde f de t es la sumatoria de n igual a menos infinito hasta más infinito de C sub n e a la j omega 0 e a la j n omega 0 t. Y esta, pongámosle nombre, bueno, esta es la serie exponencial compleja de Fourier. Y para encontrar el coeficiente C sub n, que decimos que C sub n es 1 entre t por la integral sobre un periodo, puede ir de menos t medios a t medios, o de 0 a t, o de t sub 0 a t sub 0 más t. Son tres formas de expresar un mismo periodo. En realidad, la integral podemos hacerla comenzando en cualquier punto, porque la función es periódica. Entonces, si comenzamos en un punto, un periodo después, vamos a tener el mismo punto. Entonces, verdaderamente, no importa dónde comencemos, mientras sea en un periodo. Eso sí es importante. Que vean que estamos sacando esto justamente de acá. Estamos diciendo que estos son los A sub n. O mentira, los C sub n. Vean que estos son los C sub n, que es A sub n menos JB sub n, medios. Entonces con eso llegamos a esta expresión. Vean que podemos unificar las integrales y nos queda 1 entre t por la integral de menos t medios a t medios de f de t, que multiplica a coseno de n omega 0t menos j seno de n omega 0t de t. Justamente esta es la, bueno, por medio de la identidad de Euler, podemos sacar esto también que está aquí adentro, podemos expresarlo como un exponencial complejo. Con esto nos queda que C sub n es igual a la integral dividida entre el periodo, esto es muy importante, en la integral sobre un periodo de f de t multiplicado por e a la menos j n omega 0 t de t, que esa es la forma de encontrar los coeficientes C sub n. Vean que la ventaja de esta forma exponencial es que nos reduce de 2 a 1 integral para hallar los coeficientes. Entonces básicamente es una forma un poco más compacta. Entonces, en resumen, que lo más importante ahorita entonces son esas dos expresiones que vamos a tener acá. Cómo calcular la serie y cómo calcular los coeficientes. Eso tiene un nombre, aunque nuevamente lo tomaré de lo que usamos en señales y sistemas. A eso se le llama la ecuación de síntesis. Y a eso se le llama la ecuación de análisis. Y siempre me gusta explicarlo de esta manera. Incluso yo creo que esta explicación tal vez les ayudaría un poco a entender la interpretación de esos dos resultados. Porque a eso se le llama ecuación de síntesis. ¿Qué significa sintetizar? Tal vez en contexto de química en el laboratorio, si nos piden sintetizar un compuesto, nos van a dar una serie de no sé, elementos o ingredientes que si los unimos en cierta proporción, vamos a terminar con un compuesto final. O sea, estamos sintetizando un compuesto final o se puede comparar incluso con hacer un platillo de comida. Tenemos diferentes ingredientes, tenemos un poquito de esto, y si los unimos todos, nos van a dar un resultado final. Ese resultado final en este contexto es la función. O sea, estamos sintetizando a partir
de exponenciales complejos de diferente frecuencia con cierta magnitud, que esto va a estar dado por el coeficiente C sub n, esto va a ser el coeficiente de ponderación, nos va a decir qué tanto de esa exponencial compleja le vamos a agregar. Entonces, si le agregamos un poco de esto, un poco de esto, un poco de esta, de repente terminamos con una señal rectangular o una señal de pulsos rectangulares o un diente de sierra o una señal triangular, etcétera. Podemos técnicamente hacer cualquier función periódica que cumpla las condiciones de Dirichlet que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Y esta otra le llamamos la ecuación de análisis. ¿Por qué análisis? Porque los C sub n nos van a indicar justamente la proporción que van a tener todos estos componentes de frecuencia. Entonces, bueno, esta es la forma en la que yo siempre recuerdo cuál es cuál, tal vez por su funcionalidad. Y nuevamente, estos términos son en el contexto de señales y sistemas, no se los van a encontrar tal vez en el curso o incluso en el libro, el Alexander o el Haidt. Pero bueno, siempre me gusta anticiparlos un poquito. Y otra fórmula importante, omega 0 es igual a 2pi entre t, siempre. Ok, ¿alguna pregunta con esto? Ok. Vean que los coeficientes C sub n son complejos en general. Pueden ser también solamente reales o solamente imaginarios. Esto depende de la naturaleza de la señal o de la función. Vean que si la función es meramente par, como era el caso en la serie trigonométrica, solo vamos a tener los coeficientes a sub n, que son que justamente es la parte real de los coeficientes. Por otro lado, si tenemos una señal impar, los coeficientes van a estar dados por b sub n, que justamente son imaginarios. Si la señal no es par ni impar, o es ambas al mismo tiempo, creo que lógicamente se puede decir ambas. O sea, o la más general es que si la señal no es par ni impar, los coeficientes van a ser complejos, o sea, van a tener parte real, parte imaginaria. O sea, el C sub n se va a componer de a sub n y de b sub n. Esto es muy importante a la hora de anticipar cómo va a ser la serie de una señal, dependiendo de su simetría. Entonces, en general, los coeficientes C sub n son complejos. Eso quiere decir que C sub n podemos expresarlo como magnitud de C sub n con el ángulo de los coeficientes. Y en general, bueno, vamos a evaluar n en 0, en 1, en 2, en 3, ahí hasta infinito. Con esto es posible graficar el espectro de magnitud versus frecuencia. Que no olviden siempre rotular los ejes, ¿verdad? Aquí vamos a tener n y aquí vamos a tener magnitud de C sub n. Entonces, bueno, aquí no sé, podemos usar cualquier escala, esto es 0.5, esto es 1. Y aquí, justamente con un palito terminado en un círculo, vamos a expresar justamente la magnitud de los coeficientes. Y por acá, bueno, por acá podemos marcar los números de armónico. Vean que eso está en términos de n. O sea, el primer armónico, segundo, tercer, cuarto, quinto, etc. O también podemos poner el valor exacto de omega 0 y n omega 0. No sé, omega 0 es 100 radianes por segundo, entonces aquí iría 100, 200, 300, etc. Si estamos hablando de señales reales, que va a ser como el 99.99% de los casos, o sea, nos interesa hablar de señales que tengan una aplicación práctica, sería un ejercicio meramente académico trabajar con señales imaginarias que al fin y al cabo yo creo que no vendría el caso, ¿verdad? Entonces, como las señales son reales, se va a cumplir justamente la simetría hermética. Entonces se cumple que la magnitud de C sub n es igual a la magnitud de C sub menos n, o sea, la magnitud es par, es una función par. Y la fase es una función impar. Eso se va a cumplir cuando la señal es real. Entonces aquí podemos poner, no sé, en general,
cada tipo de señal va a tener su espectro distinto, siguiendo ahí alguna serie. Para esta se me ocurre hacer alguna que tenga los armónicos pares igual a 0. Y aquí los armónicos impares, bueno, pueden ir siguiendo ahí cualquier regla dada por alguna serie. 1 entre n o 2pi entre n, 2pi entre 2n, no sé, cualquier función que dependa de n que podamos ver en forma de una serie. Entonces vean que existe la frecuencia negativa, pero esto es solamente un artilugio matemático, o sea, en la vida real no existen frecuencias negativas, pero matemáticamente podemos extender el rango, lo cual nos permite aplicar toda esta matemática. Pero bueno, es lo mismo que los números complejos, ¿verdad? Que adicionalmente también tenemos que la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado, eso es igual a 2 veces la magnitud de c sub n, que también es 2 veces la magnitud de c sub menos n. Y al fin y al cabo podemos decir que eso es igual a la magnitud de c sub n más la magnitud de c sub menos n. O sea, ambos valen exactamente lo mismo. A sub 0 es igual a c sub 0. Entonces, de esta manera podemos tal vez reducir o simplificar el cálculo de los c sub n para ciertas condiciones particulares, para simetría par o impar. Entonces tenemos que c sub n es la integral de 0 a t medios de f de t coseno de n omega 0 t de t. Y c sub n va a ser igual a menos j 2 entre t por la integral sobre medio periodo de f de t seno de n omega 0 t de t. Y eso es para simetría par. Y este otro es para simetría impar. Entonces vean que analizar el problema desde el inicio, antes de tan siquiera intentar pues escribir cualquier fórmula o lo que sea, podemos reducir un poco el trabajo si hacemos un trabajo de inteligencia previo, que es analizar el contexto de la señal. Si la señal es par o impar, nos va a facilitar bastante el trabajo y de alguna manera podemos hacer una correlación entre lo que planteamos y lo que obtenemos. Ok, ¿qué pasa si vemos que la señal es par, pero resulta que los coeficientes nos dan complejos? Ahí no hay una relación entre lo que estaríamos esperando. Alguna de las dos tiene que estar mal, o lo calculamos mal o lo planteamos mal. Entonces vean que tenemos que estar seguros de que ambos criterios empatan, por decirlo así, ¿verdad? Ok, entonces aquí podemos hacer una tabla resumen. Que por aquí, bueno, agregan simetrías adicionales de media onda. Que estos dos primeros ya, bueno, justamente los acabamos de ver acá. Y por acá tenemos otras expresiones. Y bueno, vean que también podemos sacarlo por el exponencial complejo, que es este que está acá. Para n par o impar, si tiene simetría de media onda, igual por acá. Entonces, bueno, estos resultados pueden analizarlos cuando estén tal vez realizando problemas, ver cuál de estos les sirve, les pueda facilitar el trabajo. La idea es que aprendan a usar esta tabla. ¿Alguna pregunta? Ahora hagamos un ejemplo. Nos piden determinar la serie compleja o exponencial compleja de Fourier. Y ojo, aquí tienen que tener cuidado en el examen respecto a qué les piden. Si la serie compleja, la serie trigonométrica, y hay una forma de pasarse de una a la otra. O sea, averiguando cualquiera podemos encontrar la expresión de los coeficientes de las otras. Bueno, ya hemos hecho relación entre uno y el otro, ¿verdad? Entonces, con cualquiera podemos encontrar cualquier otro. Entonces, nos piden encontrar
la serie compleja de Fourier de la señal diente de sierra, que va a estar dada, bueno, hay siempre diferentes formas tal vez de hacer la misma señal. Entonces, bueno, vamos a tener que ver bien en contexto qué es lo que nos están dando. Que aquí vamos a tener f de t. Incluso la misma señal puede sufrir justamente algunas alteraciones, como ya hemos visto con las propiedades, cómo aplicar las propiedades de la serie de Fourier para encontrar resultados nuevos a partir de resultados que ya conocemos. Entonces vean que esta señal podemos aplicarle justamente lo mismo. Entonces aquí vamos a tener una amplitud de 1 y por aquí vamos a tener 1, 2 y 3. Aquí, bueno, nos pueden indicar en qué orden está el tiempo. Puede estar en segundos, puede estar en milisegundos. Entonces, bueno, la señal diente de cierre en este contexto se va a ver de esta manera. Que recuerden, la clase pasada les hablé de un procedimiento para encontrar, bueno, cualquier serie de Fourier. El primer paso era determinar omega 0, t y f de t en un periodo. Entonces, bueno, vean que para ese caso es sencillo, que vean que el periodo es de 1, t es igual a 1. Entonces nos da que omega 0 es 2pi entre t, que es 2pi entre 1. Entonces nos queda omega 0 es igual a 2pi. Y f de t podemos expresarla de manera funcional. F de t va a ser igual a t para el tiempo que va de 0 a 1. O bien, también podemos definirlo como, bueno, algo muy importante que les dije, esa que está por acá es t, pero esa que está por acá no es t, no es la misma recta. Tiene la misma pendiente, pero tiene un diferente cruce por 0. Este posiblemente sea, no sé, ¿cuánto puede ser ese? 1, me parece, menos 1. Entonces este posiblemente sea t menos 1. Entonces vean que tienen que tener cuidado de estar integrando la función correcta en el intervalo correcto, porque incluso si integran t de menos 1 a 0, vean que lo que estarían integrando es esta parte que está por acá y esto les va a dar negativo y eso está malo. Muy importante, siempre tienen que integrar la función correcta en su respectivo periodo. Entonces aquí justamente lo estoy definiendo de esta manera. F de t es igual a t en este intervalo. Pueden aplicarlo con este otro intervalo, como les digo, pero tienen que usar t menos 1, me parece que es lo que da aquí, así haciendo el análisis muy por encima. Entonces, bueno, ahora lo segundo es encontrar, bueno, los coeficientes o encontrar incluso, bueno, usualmente se encuentra el C sub 0 primero, aunque verdaderamente no hay limitación. O sea, puede ir uno primero o el otro segundo, pero no sé. Calculemos el C sub 0 primero, tal vez para ser ordenados en ese sentido. C sub 0 es igual a 1 entre t por la integral sobre un periodo de f de t. Entonces esto va a ser igual a 1 entre 1 por la integral que va de 0 a 1 de t, que eso es igual a t a la 2 entre 2 evaluado de 0 a 1, que eso es igual a 1 medio menos 0, por lo tanto el c sub 0 es igual a 1 medio. Vean que aquí es donde tienen que aplicar el análisis de su respuesta. Si hubieran hecho esto de menos 1 a 0, vean que les da un valor, o sea, les da menos 1 medio incluso. Y del gráfico pueden ver que la señal tiene un offset positivo. O sea, el offset, bueno, justamente va a estar por acá. O sea, el valor medio va a estar por acá, por esta línea. Este va a ser el A sub 0.
Incluso vean que pueden sacar este valor sacando el área bajo la curva y dividiéndolo entre t, que el área bajo la curva es justamente la integral. Vean que esto es la mitad de un cuadrado de lado 1. Entonces, bueno, es lado por lado, que en este caso es 1, entre 2 es un medio. Y dividido entre 1, que es el periodo, les da justamente un medio también. Entonces vean que es válido completamente, si la función lo permite, calcular esta área de una forma completamente geométrica. O sea, no es obligación completa realizarlo por medio de la integral. Verdaderamente es lo que les quede más sencillo. La matemática ofrece muchos caminos distintos para llegar al mismo lugar y uno decide cuál desea tomar, ¿verdad? Ahora podemos calcular los C sub n en general, que nuevamente esto van a ser 1 entre t por la integral sobre un periodo de f de t multiplicado por e a la menos j n omega 0t de t. Que eso es igual a 1 entre 1 por la integral que va de 0 a 1 de t por e a la menos j n 2pi t, que es omega 0 de t. O sea, los C sub n, bueno, ya para que quede, nos queda la integral de 0 a 1 de t por e a la menos j n 2pi t de t. Que esta ya tal vez la forma más compacta para comenzar. Que esto podemos resolverlo por medio de integración por partes. También podemos recurrir a una tabla de integrales que nos dice que t por e a la at de t es igual a e a la at entre a cuadrado por at menos 1 más una constante. Entonces podemos resolver esta integral también a través de esta tabla de integrales. Ok, con esto nos va a quedar que los C sub n son, bueno, y aquí podemos reconocer que es A. A es igual a lo que sea que hay acá que no contenga t, que en este caso es menos jn 2pi. Esto va a ser igual a A. Entonces por acá vamos a tener e a la menos j 2pi nt entre menos j 2pi n cuadrado, que multiplica a por t. Bueno, que es justamente el exponente que tenemos, menos j 2pi nt menos 1. Que aquí me parece que tengo un error en mis notas, pero bueno, hagámoslo, calculémoslo de acá. Y esto tiene que ser evaluado de 0 a 1 también. Que por aquí vamos a tener entonces e a la menos j 2pi nt. Es que en algunos casos o no puse n o no puse t, no sé si fue un error. Y aquí abajo nos va a quedar menos 4 pi cuadrado n cuadrado. Y aquí nos va a quedar esto evaluado, bueno, en 1 menos j 2pi por n menos 1 menos e a la 0 entre menos 4pi a la 2 n a la 2 que multiplica a 0 menos 1. A ver, pueden irlo haciendo ustedes también. Que aquí nos va a quedar e a la menos j 2pi nt entre menos 4pi a la 2 n a la 2 por menos j 2pi por n más e a la menos j 2pi nt entre menos 4pi cuadrado n cuadrado. A ver, aquí tenemos este menos y este menos. Aquí se nos va a hacer aquí positivo. Y por aquí nos va a quedar más 1 entre menos 4pi cuadrado n cuadrado.
Aquí no estoy seguro si este T va por acá, pero bueno, aquí se me hizo un enredo con mis notas. Eso al final nos tiene que dar, que aquí, bueno, les voy a pedir a ustedes que lo revisen. Voy a revisarlo también yo en mis notas después a ver si hice algo malo. Eso nos tiene que dar J entre 2pi por n, que va a ser el resultado final. Es más, antes de que se me olvide, voy a marcar aquí una vez revisar. Incluso a veces haciendo notas puedo cometer un error. Pero bueno, lo que quiero que hagan con esto es que simplemente resolver esta integral, resolverla en los límites y aquí hacer un poco de carpintería para justamente sumar, restar cosas, eliminar y al final llegar a un valor ya más simplificado que nos va a dar j entre 2pi por n. Vean que esta era la fórmula o la serie que les había comentado. Entonces de esta manera ya tenemos los c sub 0 y los c sub n. Entonces podemos ya expresar una forma general para f de t. F de t es igual a 0.5, que es el valor de c sub 0 que hemos encontrado, más la sumatoria de n igual a menos infinito hasta más infinito de j entre 2pi por n, que multiplica a e a la j 2pi por n. Y por aquí tengo, bueno, aquí hay que poner que n es distinto de 0, porque justamente si evaluamos esto en 0 nos va a dar, incluso vean j entre 0 nos da infinito. Entonces vean que esa expresión general no podemos sacar el c sub 0. A veces sí, a veces no. Entonces siempre hay que hacer la prueba de si esta forma incluye este valor particular. Si no lo incluye, pues hay que excluirlo explícitamente de esta manera. Entonces ya con esto llegamos a la serie de Fourier exponencial compleja de el diente de sierra. Incluso podríamos tabular algunos valores para, bueno, para n igual 1, n igual 2, n igual 3, ahí pueden hacerlo, j entre 2pi por n. Entonces van a ver cuál es la magnitud de las componentes espectrales, así se le llama, y justamente pueden armar este tipo de gráfico. Bueno, aquí tal vez no les puse formalmente, pero este tema que estaba por acá era representación espectral de señales. Aunque ya lo habíamos visto un poco en la clase pasada. Que aquí básicamente lo que tienen que tener nada más es que podemos expresar los c sub n como magnitud de c sub n en ángulo de zeta sub n. Y podemos tener dos gráficos distintos, magnitud de c sub n versus n omega 0, y esto le vamos a llamar espectro de magnitud. O podemos tener zeta sub n versus n omega 0 o versus n nada más, y esto le vamos a llamar espectro de fase. Ambos son importantes. Normalmente nos interesa más el espectro de magnitud, pero ante ciertos casos el espectro de fase es igual de necesario, más que todo cuando se esté revisando la estabilidad de un sistema, que ahí hay una combinación de criterios respecto a la fase y la magnitud que nos puede indicar si un sistema va a ser estable o no. Por ejemplo, un amplificador con retroalimentación puede tener una retroalimentación que, dependiendo de la fase, justamente puede hacer que la retroalimentación sea positiva, o sea que estemos reforzando la entrada con la salida, y esto nos va a generar una oscilación. Esto en un amplificador de audio es algo indeseable, tener, o sea, que el amplificador entre en oscilación, pero justamente para un oscilador es más bien un requisito, ¿verdad? Entonces, por ahí anda uno de los tantos usos del espectro de fase. Como les digo, es menos utilizado, pero no le resta importancia. ¿Alguna pregunta? Ahora, para terminar, hagamos otro ejemplo. Calculemos
calculemos la serie de Fourier para esta señal cuadrada o este tren de impulsos, pero aquí, y es que no recuerdo, cuando estaba haciendo estas notas, no recuerdo de qué material saqué esto y estaba buscando en los libros para encontrarme justo el mismo problema y no logré encontrarlo. Entonces, bueno, hagamos esto de manera un poco general. La amplitud de esto va a ser A y esto va a estar dado de D medios a menos D medios. O sea que el ancho de este pulso es D. Y sea como sea, este punto medio le vamos a llamar T. O sea, va a ser el periodo. O sea, lo que va... Que recuerden que el periodo podemos marcarlo relativamente en cualquier punto mientras contenga la misma distancia. Entonces vean que esta distancia que está acá le vamos a llamar T. O sea que al ubicarnos en 0 vamos a estar en este punto y un periodo después vamos a estar justamente en el mismo punto de la señal. Que ese resultado que vamos a obtener es bastante importante en el área del procesamiento digital de señales, como vamos a ver al final. Entonces, para que le presten atención. Que comenzamos diciendo que C sub n es igual a, en general, 1 entre t por la integral sobre un periodo. En este caso podemos escoger menos d medios a d medios, aprovechando que fuera de ese rango esa función es 0, ¿verdad? Entonces aquí estamos ya simplificando los límites. Y en general, bueno, aquí podemos poner v de t y decir que esto es, bueno, dejémoslo como f de t, que multiplica a e a la menos j n omega 0 t. En este caso el periodo es igual a t, es el que vamos a utilizar. O sea, en este caso no nos están dando un valor numérico, pero no es completamente necesario que nos den un valor numérico. Podemos incluso resolver las integrales con respecto a los límites que nos dan y con eso vamos eliminando algunos literales que no nos interesan tanto. Entonces vean que podemos resolver el problema, bueno, siendo numérico o no. Que para n igual 0, o sea, para el cálculo del C sub 0, que C sub 0 es igual a 1 entre t. Vean que este no lo vamos a poder eliminar, o sea, nos va a quedar ahí. Por la integral que va de menos d medios a d medios de a, donde a es un número, a es la amplitud que va a tener este pulso, puede ser 1, puede ser 10, multiplicado por e a la menos j n omega 0 t de t. Bueno, en este caso el n va a ser 0, entonces este exponencial se nos va a hacer 1. Entonces nos queda sencillamente la integral de 1 entre t por la integral, bueno, de menos 2 medios, menos d medios hasta d medios de a por dt. Eso es igual a entre t por t evaluado a menos d medios a d medios. Ven que aquí nos va a quedar d medios menos d medios, que sumados nos van a dar d. Entonces el c sub 0 va a quedar igual a por d entre t. Lo cual es un resultado, pues, bueno, si lo analizamos, bastante lógico. Vean que podemos decir que el valor CD de este pulso va a depender de, o bien, vean que disminuye cuando aumenta el periodo. O sea, si hacemos el periodo más largo, le estamos quitando valor promedio a esa señal dentro de un periodo. Pero si lo pegamos, estamos justamente aumentándolo. Y también depende, es directamente proporcional del ancho y de la altura. O sea, de la geometría del pulso, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que
este valor tiene sentido, es lo importante. Ahora evaluemos para n distinto de 0. Que tenemos que el c sub n es igual a 1 entre t por la integral de menos d medios a d medios de a por e a la menos j n omega 0t de t. Y esto es igual al resolver la integral a entre t que multiplica e a la menos j n omega 0 t entre menos j n omega 0. Y está evaluado de menos d medios a d medios. Y eso nos va a quedar entonces, eso nos va a quedar menos a entre jn omega 0 por t mayúscula. Que esa es la constante que nos va a quedar por acá. Que multiplica e a la menos jn omega 0 d medios. Menos e a la más j n omega 0 d medios. Que vean que aquí tenemos dos exponenciales complejos conjugados, pero no están en el orden que necesitamos para convertirlo a un seno o a un coseno. Vean que son de signo distinto. Entonces, cuando son de signo distinto, esto nos indica que esto lo vamos a convertir en un seno. Únicamente vamos a tener que aquí acomodarlo de tal manera que podamos convertirlo directamente a un seno, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que tenemos que sacar este menos, bueno, o darle vuelta metiendo este menos a esta expresión. Como son de signo distinto, esto nos va a producir un seno. Significa que tenemos que tener abajo multiplicado por 2j. Vean que ya el j lo tenemos acá. Entonces sencillamente tenemos que multiplicar por 2 y dividir entre 2. Entonces esto nos va a quedar 2 veces a entre n omega 0 t mayúscula que multiplica e a la j n omega 0 de medios menos e a la menos j n omega 0 de medios. Entonces vean que aquí lo que vamos a hacer es multiplicar por 2j, bueno, dividirlo entre 2j y bueno, este 2 lo voy a poner aquí en verde y más bien este j lo voy a poner en negro porque este j ya lo teníamos. Entonces vean que este j es justamente ese que está acá. Igual, si el j no estuviera, lo multiplicamos y lo dividimos, no hay problema. Vean que ya esto que está acá se puede convertir a un seno. Entonces esto nos queda 2a entre n omega 0 t mayúscula que multiplica a seno de n omega 0 de medios. Y aquí podemos reordenar un poquito las cosas para llegar a un resultado bastante interesante que fue el que les dije que iba a ser muy importante. Aquí podemos tener seno de n omega 0 de entre 2. Vean que aquí tenemos n omega 0 y tenemos un 2. Entonces podemos replicar de alguna manera el argumento del seno. Entonces vean que aquí podemos hacer n omega 0. Vean que el d, a ver, ¿qué se me hizo? No, este d de aquí hay que agregarlo, justamente para que aparezca acá también. N omega 0 d entre 2. Y ese 2 también tenemos que, no, este 2 es este que está acá, que lo podemos pasar a dividir en este numerador. Vean que 1 entre 1 medio justamente nos da este 2. El único que tuvimos que agregar aquí nuevo fue el d. Pero bueno, vean que igual es posible multiplicando y dividiendo sin problema. Vean que ahora esto tiene seno de algo entre ese algo. Si recuerdan de cálculo integral, que cuando se ven límites siempre se revisa este
este caso o este ejemplo, vean que esto se parece a, o bien, esto tiene la forma seno de x entre x. Y en cálculo diferencial lo que se hace es evaluar el límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0, que sabemos que seno de x tiende a 0 cuando x tiende a 0, pero cuando lo dividimos entre x, esto cambia. Entonces, ya para dar un resultado, los c sub n son a por d entre periodo que multiplica a sen c. Que esta función seno de x entre x tiene, bueno, tiene varios nombres. Que eso tiene varios nombres, depende de la bibliografía y del idioma incluso. Recuerden que, bueno, en inglés el seno se escribe sin en vez de sen. Entonces esto se le llama seno cardenal. En español puede ser sen c o también se le puede llamar sa, que es el nombre que usamos en señales y sistemas. La función sa, que es seno de x entre x. O en otros le pueden llamar también seno cardenal. Que como en este ejemplo de aquí arriba les había dicho que aquí había que excluir el cero de la sumatoria porque al evaluar esto en cero, más bien nos da infinito, o sea, ni siquiera nos da un valor finito que sea igual a 0.5. Entonces, por eso no podemos ingresar el 0.5 dentro de la forma más general, porque sencillamente no da el mismo valor. Pero, ¿qué da límite cuando n tiende a 0 de a por d entre t de seno de n omega 0 de medios entre n omega 0 de medios? Vean que si evaluamos esto, nos da 0 entre 0, que es una forma indeterminada. Entonces aquí vamos a aplicar L'Hopital, que es justamente lo que les mencioné, que en cálculo integral se utiliza esta función para ejemplificar la regla de L'Hopital. Eso es igual a por d entre t del límite cuando n tiende a 0. Lo que hacemos es derivar arriba y abajo. Entonces nos queda omega 0 de medios coseno de n omega 0 de medios entre omega 0 de medios, que es la derivada de lo de arriba entre la derivada de lo de abajo con respecto a n. Vean que coseno, ese coseno nos da 1. Y esto nos va a dar a por d entre t. Ok, entonces al evaluar este límite, vean que nos da a por d entre t, que es justamente lo que nos dio el c sub 0. Vean que en este caso sí coincide y de esta manera podemos ingresar el valor c sub 0 a la forma más general de la serie. Entonces vean que ahora podemos generalizar la serie como c sub n igual a por d entre t de la función sa de n omega 0 de medios. Que ese es el resultado que nos da para ese pulso o este tren de impulsos rectangulares. Este es un ejemplo muy repetido a lo largo de esta rama, bueno, en señales y sistemas y en procesamiento digital de señales. Es un resultado muy importante. Entonces, bueno, vean que podemos, bueno, esto es para todo n. Vean, estos son los coeficientes. Aunque creo que, bueno, podemos expresar f de t como la sumatoria. Podemos poner a por d entre t afuera de sa de n omega 0 de medios por e a la menos j n omega 0 t, y esto va de menos infinito a más infinito, ¿verdad?
Ahora vean que podemos, para dibujar el espectro, podemos, bueno, separar en magnitud y fase. Vean que la magnitud de los C sub n es la magnitud de A por D entre T de SA de N omega 0 de medios. Que por aquí tengo una gráfica que se parece, aunque bueno, viene con valores específicos, tal vez para el ejemplo. Aquí estos números no vienen al caso. Como les digo, no recuerdo dónde fue que saqué este ejemplo y lo intenté buscar en los libros. Y en los libros salen ejemplos parecidos, pero con valores numéricos exactos para A y para D, tal vez. Entonces a esta parte no le hagan caso. Lo que quiero que vean es la gráfica más que todo, o la forma. Que recuerden que cómo era la gráfica de seno de x entre x. Y eso nos va a ayudar también a sacar la fase. Que bueno, recuerden que el seno era algo que venía aquí así. Que más o menos. Que aquí continúa. Pero al dividirlo entre x, conforme aumenta x, vean que aquí vamos a tener como una envolvente que justamente va a cambiarles el valor a esta senoidal. Entonces va a ser una senoidal que va a ir más bien disminuyendo con el tiempo, ¿verdad? Y bueno, adicionalmente que en 1, evaluado en 0, nos va a dar un valor de 1. Entonces la función SA más o menos viene así. Que vean que cada vez va acercándose más a 0. Esta es la forma más o menos de la función SA. Esto es SA de X con respecto a X. ¿Qué es esta gráfica que está a la izquierda? Vean que esto es magnitud de SA. O sea, las partes negativas se van a hacer positivas porque le estamos sacando el valor absoluto. Entonces nos va a quedar claramente todo positivo. Entonces vean que aquí, bueno, nos van a quedar todas las montañitas positivas. Y adicionalmente, bueno, ¿cómo va a ser la fase? Que vean que la fase va a ser negativa justamente en los valores donde la función SA es negativa. Entonces aquí zeta es igual a 180 o igual a menos 1. Y en estos valores donde es positiva, la fase va a ser igual a 0. Entonces, bueno, aquí está ejemplificado. Nuevamente no le ponga mucha atención a los números de abajo. Eso depende, bueno, de la función particularmente. Pero vean que sobre medio periodo, la fase es 0. Luego va a ser 180. O sea, va a ser 0, 180, 0, 180. Las fases también pueden llevar alguna función, pueden ser líneas rectas. En general recuerden que la fase depende de los coeficientes b sub n y los a sub n, o sea, la tangente inversa negativa de b sub n entre a sub n. Vean que estas raíces de SA, o bien cuando se hace 0, SA se hace 0 cuando omega d entre 2 es igual a pi. O sea, los valores en los cuales también el seno es pi, ¿verdad? Entonces esto es para los valores de omega igual a n por 2pi entre d. Entonces vean que, bueno, esto depende completamente del ancho del pulso en este caso. Y esto igual para n igual a 1, 2, 3, aquí todos esos son valores enteros. Esto es más bien cuando omega de medios es igual a npi.
que justamente coincide con estos valores donde SA se hace 0. Aquí es donde tenemos estos cambios. Entonces tal vez ahí en los libros pueden ver este mismo problema, pero tal vez ya con valores exactos para A y para D. Pueden revisarlo y ver en contexto qué es lo que les da. ¿Alguna pregunta?